Alonso, José Guadalupe Martínez Cobian, Manuel Macías Villa, María Elena Macías Villa, José Isabel Zamarrón, María Enriqueta Hernández, Esperanza Ochoa Rodríguez, Rafaela Zúñiga Rodríguez, Patrocinio Bustos Campos, Luis Alvarado Carrillo, Genoveva Escobedo Santillana, Rogelio Villanueva Rodríguez, David Castillo Hernández, Guillermo Castillo Hernández, Oralia Iruega Flores, María de la Luz Facundo Chávez, Juan Pablo Flores Lara, Carlos Ramón Flores Lara, Estela Lara Villanueva, Juan Jerónimo Flores Ramos, Victoria Ochoa Recio, Víctor Recio de León, Juana Estela Flores Martínez y José Luis Alcántara de la Peña. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Estamos viviendo el 8º día de este novenario en honor del Santo Cristo de la Capilla, y la temática que hoy se nos ofrece a meditar es: en Cristo somos llamadas y llamados a ser profetas y profetizas con nuestra vida para nuestra familia y nuestra sociedad. Nos ponemos en la presencia de Dios, hermanas y hermanos, para celebrar esta Eucaristía. Y le pedimos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Señor Dios nuestro, que pusiste como fermento en el mundo la fuerza del Evangelio, concede a cuantas y cuantos has llamado a vivir en medio de los afanes temporales, que encendidas y encendidos de espíritu cristiano, se entreguen de tal modo a su tarea en el mundo, que con ella contribuyan y proclamen tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas de este día las encontramos en nuestra novena a partir de la página 57. Del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés: estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos.
dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. El Señor habló a Moisés, dio a los israelitas: cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, la primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor, para que os sea aceptada. La agitará al sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas 7 semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado, día en que lleváis la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, haréis una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, haréis penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas, dedicada al Señor, y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica, no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al octavo volveréis a reuniros en asamblea litúrgica y ofrecer una oblación al Señor. Ese día, reunión religiosa solemne. No haréis trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Acompañad tocar los panderos, las citaras, templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Aclamad a Dios nuestra fuerza. De pie. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que les anunciamos. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero?
¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? ¿Y a qué ídolo resultaba escandaloso? Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo ahí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Muy queridas hermanas y muy queridos hermanos, en este día del novenario se nos presenta un texto tomado del libro de Levítico. Todos los días anteriores los textos, el primer texto era tomado del libro del Éxodo. El Levítico también es uno de los 5 libros del que llama la Iglesia el Pentateuco, y también se le llama los libros de la Torá, los libros de la ley de Dios. Bien, el Señor les manda en distintos momentos, aquí nos lo ponen uno tras otro, pero son distintos momentos. El Señor en primer lugar les dice: el 14 del primer mes ustedes celebrarán la Pascua. La Pascua es el recuerdo de la salida de Egipto. Esa noche y en la tarde noche los hebreos celebran la fiesta de la Pascua el 14 del primer mes del año, y al día siguiente empieza la fiesta de los ácimos, que comen pan ácimo durante 7 días. Y dice el Señor, los 7 días, el primer día se reunirán en asamblea litúrgica. Los otros días no tendrán asamblea litúrgica, pero ofrecerán oblaciones al Señor. Y el 7º día se volverán a reunir en asamblea litúrgica, siempre ligada esta festividad a la fiesta de la Pascua. Después les dice: cuando entren a la tierra que yo les voy a dar y sieguen la mies, entonces ustedes la primera gavilla, en este caso era la mies de la cebada, no era todavía la mies del trigo, eran las primicias. Dice: y el sacerdote agitará como ofrenda que le hacen a Dios de las primicias de su tierra. Entonces, pasadas 7 semanas de que hicieron eso, completas, a contar desde el día siguiente al sábado en que llevaron la gavilla, ustedes van a celebrar a los 50 días, van ustedes a recordar nuevamente o van a agradecerle a Dios estas primicias de su cosecha. Esto, fíjense cómo tiene que ver con la tierra. Son días litúrgicos como este que están ligados al cultivo de la tierra. Después sigue el día 10 del 7º mes del día de la expiación. El día 10 del 7º mes celebrarán el día de la expiación, es decir, es un día penitencial, es un día en que todo el pueblo se arrepiente de sus faltas a Dios siempre, y van después el día 15, eso es el día 10 del 7º mes, luego el día 15 del 7º mes ustedes van a comenzar la fiesta de las tiendas. Esta fiesta de las tiendas era la fecha de la cosecha. Lo primero fueron la cosecha de las primicias, ahora sí es la cosecha grande.
ahora es la cosecha del trigo, de algo mucho más formal. Y esa fiesta va a durar 7 días y el último día se van a reunir de nuevo en una fiesta litúrgica para agradecerle a Dios, pero durante todos esos 7 días diarios le deben ofrecer al Señor. Siempre tiene que ver con la tierra, lo que nuestro Señor les está ayudando a entender. Sí, dice, después estas son, dice el libro de Levítico, estas son todas las festividades que el Señor le pide celebrar al pueblo. Fíjense cómo está relacionada con el cultivo de la tierra. La tierra nos da el alimento, la tierra nos da la vida. Esto tiene que ver con el agradecimiento a Dios, porque nos sustenta con su creación. Esta tierra nos da los alimentos, esta tierra nos da la vida. Y esas son fiestas litúrgicas. Y luego las fiestas litúrgicas pues son siempre en honor y para gloria de Dios. Esto es algo, queridas hermanas, que nosotros conservamos. Nosotros tenemos el ciclo litúrgico de los domingos. Los domingos es cuando el principal día litúrgico de la iglesia es el domingo. Esto es importante. Cada domingo de la semana es algo en donde, por eso tiene un sentido que nos reunamos como familia. Desgraciadamente hoy ya el domingo dejó de ser día de descanso, ya el domingo no es día de trabajo para las fábricas y cosas así, o las tiendas que tienen sus empleados. Desgraciadamente se ha perdido este sentido que tiene. Y luego es la tierra da la vida. La tierra Dios la creó para darnos la vida, y nosotros de allí todos sacamos la vida. Eso nos hace hermanos, y eso nos debe llevar a entender que todos tienen derecho a lo que la tierra les da, y que tienen derecho a lo que Dios le da al mundo. Es un contrasentido que nosotros hagamos. Sí, a lo mejor llevamos muy bien las fiestas litúrgicas, llevamos muy bien el domingo, vamos a misa, pero la relación con nuestro prójimo, ¿cómo es? A lo mejor en la casa tenemos a las personas que trabajan en nuestra casa, como don Toñito, un buen hombre que yo conocí, que fue chofer de una familia aquí en Saltillo, y cuando se quedó miope, ya lo corrieron, pero nunca le dieron seguridad social. Y don Toñito llegaba por las casas a pedir de comer, así que conocido a don Toñito. Esto es un absurdo, que nosotros los cristianos hagamos estas tamañas injusticias. Es un absurdo. Era una familia de aquí, de Saltillo, la que tenía don Toñito. Y don Toñito murió al final en la casa del migrante. Allí lo acogimos. Lo querían mucho los migrantes, porque ya no podía salir a pedir caridad para poder vivir. Esto es un ejemplo que les doy para que vean que podemos creer que somos la mejor familia cristiana. Y vamos a ver cómo están nuestros deberes de justicia con la sociedad, nuestros deberes de justicia con los pobres, nuestros deberes de justicia con el buen andamiento de la política, con el buen andamiento de la empresa, con el buen andamiento de todo aquello que nos da a nosotros la vida. El que nos da la vida es Dios. Por eso hace tanta referencia el libro de Levítico a que relacionen a Dios con la tierra que les da la vida. Después tenemos pues la visita que hizo, la única visita que hizo Jesús a Nazaret, su tierra natal. Aquí tenemos esta visita narrada según San Mateo. La más conocida que nosotros seguimos es la visita que hizo en la narración del Evangelio de San Lucas. Pues aquí San Mateo nos dice que cuando llegó Jesús y empezó a predicar la sabiduría del Evangelio, empezó a predicar
el verdadero sentido que tienen las escrituras de la antigua alianza. Como Jesús no fue una escuela de rabinos, como Jesús no era hijo de un sacerdote, no era hijo de alguna autoridad judía, y Jesús hablaba, leyó el texto de Isaías, el capítulo 61, que decía, esto no nos lo dice Mateo, pero nos lo dice Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, para anunciar la libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor, decía la fe. Y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas dice que al entregarle al jefe de la sinagoga el libro, empezó a decir: este oráculo de Isaías hoy se ha cumplido. Es él del que está hablando el profeta Isaías. Aquí, a nosotros, en este contexto en que estamos en la celebración de esta festividad del Santo Cristo, pues ¿qué nos dice esta palabra de Jesús? Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Pero aquí está, hermanas y hermanos, lo que Jesús decía, de que hay que liberar a los pobres, de que hay que liberar a los oprimidos, de que hay que hacerles la vida con justicia a los más desheredados, es una obligación. ¿Sí? ¿Y qué cosa decían sus paisanos? Porque era hijo de un carpintero. ¿Y de dónde ha sacado eso? ¿Y ahora tú qué? Pues ¿de dónde salió con esas cosas? Hermanas y hermanos, cualquier excusa tenemos para no cumplir el Evangelio. Esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Solo en su casa es despreciado un profeta entre los suyos. Es decir, el origen, allí tomaron el origen humilde de Jesús. No nació en una casa de un sumo sacerdote, no de una autoridad, por lo menos un levita, de los ministros del templo. No, por eso dice Jesús: solo en su casa desprecian a un profeta. Es decir, hermanas y hermanos, nosotros tenemos muchas excusas para no seguir los buenos ejemplos que a lo mejor recibimos de nuestras amistades. No nos vamos, si mira cómo era, cómo ahora está allí en la Legión de María, ahora cómo es ella de los que preparan matrimonios. Si yo la conocí, una huerca ahí que era nadie, sus papás allá. Hermanas y hermanos, para conocer la verdad y todo aquello que nos cuestiona nuestra conciencia y todo aquello que nos debe tener intranquilos, ver el sufrimiento de nuestros hermanos, ver el abandono en que vive tanta gente, y preocuparnos por eso y empezar a organizarnos para tener una vida diferente en México, de tener una vida diferente en Coahuila. Esto es nuestra obligación, hermanas y hermanos. De eso nos van a preguntar al final de nuestra vida. El Señor va a decir: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo y me vestiste, así es que pasa, bendito, a la casa de mi Padre. Y van a decir los justos: pero cuando te vimos a ti hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de migrante y te acogimos, cuando te vimos enfermo y cuando te vimos en la cárcel. Cada vez que lo hiciste con uno de los más insignificantes de mis hijos, a mí me lo hiciste. Y luego dirá a los de su izquierda: vayan malditos, apártense de mí, malditos. Así dice el Evangelio, es el capítulo 25 de San Mateo. Vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron. Ay, Señor, ¿cuándo te vimos así? Uy, no te hubiéramos dejado.
cada vez que lo negaste a los más insignificantes de mis hijos, a mí me lo negabas. Hermanas y hermanos, qué importante es pues que entendamos el Evangelio completo, y esto es a lo que nos ayuda este novenario, a conocer el Evangelio completo. No les digo que estamos conociendo todo el Evangelio, pero sí todo lo que Jesús nos dijo es importante, y por lo tanto busquemos leer y profundizar el Evangelio, aunque sea en un trozo corto, todos los días, en nuestra casa. Busquemos, porque allí está la realización auténtica de nuestra vida humana, y que nos dará el premio que Dios da a los justos y a los que le ayudaron con sus hijos aquí en la tierra. Y esos hijos, los más pobres. De pie. Oremos, hermanas, oremos, hermanos, por la Iglesia y todos los que la formamos, para que, ejemplo de Jesús, amemos y demos la vida por todas y todos. A cada invocación diremos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos enfermos, encarcelados, sin trabajo, los que se sienten marginados, para que el amor de Jesús y el nuestro les ayude y les dé consuelo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que no están con nosotros y por aquellos que los aman y lloran su ausencia, fortalece nuestra fe en la resurrección para que vivamos con esperanza la espera de la eterna comunión. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, que Dios nos dé la gracia de reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana y de conocerlo como nuestro compañero constante en tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de sufrimiento y nuestra esperanza segura en tiempos de incertidumbre. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nosotros aquí reunidos y cuantos se reúnen en torno al pan vivo, para que seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos sin límites. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Todas las personas que se encomendaron a nuestras oraciones y que fueron mencionadas al principio de la misa están presentes en estas peticiones también. Padre Santo, ayúdanos a cambiar desde lo más profundo de nuestro ser. Danos tu luz y la fuerza del Espíritu Santo para perseverar en el amor a nuestras hermanas y a nuestros hermanos, especialmente los que más necesitan de nosotras y nosotros, que son los pobres. Ayúdanos a deponer toda mezquindad y egoísmo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a la colecta pueden iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez.
De pie. Oren hermanas, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Padre nuestro, que quisiste salvar al mundo entero por el sacrificio de tu Hijo, haz que por la eficacia de esta ofrenda, todas y todos a quienes has llamado al apostolado seglar, infundan en el mundo el Espíritu de Cristo y sean el fermento de su santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos partícipes a todas y todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantas y cuantos creen en Él. Por eso, unidas y unidos a los coros de los ángeles, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotras y nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantas y cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todas y todos quienes han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todas y todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantas, San Juan María Vianney, y cuantas y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, dirijámonos juntos a nuestro Padre Celestial con la oración que el Señor Jesús nos enseñó a hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 62 de nuestra novena. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Les pedimos de favor permitan pasar a los ministros porque llevan la Sagrada Comunión.
Para la distribución de la Sagrada Comunión, acudir con el ministro más cercano. Favor de hacer 4 filas dobles, una al centro, una frente al altar de San José, una frente al altar del Sagrado Corazón y una en capilla de Santo Cristo. Un ministro llevará la comunión a las personas que se encuentran confesando en el atrio de Juárez.
Para las personas que no pudieron recibir de manera sacramental la comunión, repitan en su interior la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Avisos. Primero, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrás encontrar toda la información de nuestro novenario. La página de Facebook es Santo Cristo Saltillo. Nuestra cuenta de Instagram es @SantoCristoSaltillo y nuestro canal de YouTube Santo Cristo Saltillo. También los invitamos a seguir la transmisión del novenario todos los días a las 8 de la noche por el canal de televisión abierta 10.1 Tele Saltillo. Segundo, Cáritas de Catedral tiene a la venta antojitos mexicanos en la calle de Bravo número 126 a espaldas de Catedral. Los esperamos. Tercero, los invitamos mañana 5 de agosto a la misa con niños a las 4 de la tarde, donde será la premiación de maquetas. Los esperamos. Serenata al Santo Cristo de la Capilla el 5 de agosto a las 9:30 de la noche. Será presencial y virtual a través de Facebook Live en la página de Santo Cristo Saltillo. Los invitamos a participar en este novenario en la oración y promoción por la pronta beatificación del venerable Jesús María Echeverría. Encontrarán información al respecto en la capilla del Santo Cristo. De pie. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Después de participar de la plenitud de tu gracia, te pedimos, Señor, que los fieles que has llamado a trabajar en las tareas seculares, fuertes con la fuerza de la Eucaristía, sean valientes testigos y testigas de la verdad evangélica y hagan que tu Iglesia se mantenga presente y activa en el progreso temporal de este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El signo del día, que como fruto de nuestra presencia en este día en la casa de Dios, en la que estamos para celebrar su obra salvadora, y mediante el signo de la sal, como recordatorio de que Jesús nos invita a ser sal de la tierra y luz del mundo, nos decidamos a retomar nuestra vocación de ser profetas en este lugar, en esta diócesis, en la que Dios nos ha llamado a vivir y en la que nos envía para transmitir llenos de gozo en Cristo nuestra fortaleza. Podemos ser profetas que anuncien y vivan el reino de Dios. El Señor Hacemos la oración del Santo Cristo en la página 75. Hoy venimos, Señor, a darte gracias por la vida que has puesto en nuestras manos, por tu fuerza que llena el universo, por el mundo tan bello que vivimos. Trabajamos, Señor, alegremente, todos juntos, unidos como hermanos. No tendremos ya odio ni egoísmo, pues en Cristo nos ha resucitado. Que seamos, Señor, en esta tierra, pueblo nuevo, nación santificada, sacerdotes en un mundo renovado, tus testigos, tu luz para los hombres. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodia los corazones de ustedes y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Así sea. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor.